luz. Recording in progress.
Buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de paz y bien. Estamos realmente muy contentos y emocionados por la acogida que ha tenido esta charla, sobre todo por la importancia del tema a tratar y la expertise y compromiso del expositor que hoy nos acompaña. A continuación, vamos a escuchar las palabras de bienvenida a cargo de Fray Daniel Domínguez Espinosa, OFM, miembro de la Comisión de Protección de la Provincia Misionera de San Francisco Solano del Perú. Un saludo de paz y bien y buenos días. Sean bienvenidos en nombre de la provincia franciscana de San Francisco Solano del Perú. El objetivo de esta charla y el objetivo de nuestra comisión y también de la provincia es crear ambientes seguros y también prevenir todo tipo de abuso. ¿Qué les parece si lo primero que hacemos es saludarnos como católicos que somos? Nos ponemos de pie y vamos a hacer esa oración que nos regaló nuestro hermano mayor Jesús, y le vamos a pedir que nos cuide a cada uno de nosotros y también a nuestros seres queridos, porque todos somos personas que en algún momento podemos ser vulnerables. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy se nos muestra una visión importante del tema de los abusos, el acompañamiento. Acompañamiento a las personas abusadas. Yo deseo, la comisión también, que nos centremos solamente en este tema, el tema de acompañamiento. Ciertamente el abuso tiene muchas visiones y no podemos en una charla, en una conferencia, ocuparnos de todas. Pero si nos podemos centrar en el tema del acompañamiento. Lamentablemente cuando se llega a este tema es que ya no se puede prevenir, ¿verdad? Porque ya pasó. No se puede juzgar porque ya ocurrió. No se puede señalar. Lo que sí se puede hacer es acompañar y sanar. Y en esa idea el conferenciante nos va a dar una visión algo más amplia, ¿verdad? Acompañar a las personas en ese proceso que puede ser muy similar al proceso de un duelo, cuando uno pierde algo, a alguien, que puede ser también muy similar al proceso de una enfermedad. No vamos a discutir cómo te contagiaste, quién te lo contagió, por qué te contagiaste, sino vamos a acudir a sanar a esa persona. Yo quisiera también que la hermana Noelí Ríos pues siga continuando con este tema. Así que yo me callo y ella avanza. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Gracias a todos y todas por estar aquí. Bienvenido al Padre Luis Zamorano. Mi nombre es Noelí, como lo dijo ya el Padre. Soy secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Protección del Menor y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal Peruana. Mi trabajo es un poco lo que decía el Padre, ¿no? El trabajo de la prevención, pero también del acompañamiento a todas las 46 jurisdicciones de la que es parte nuestra conferencia. Nuestra conferencia convoca a 46 jurisdicciones. Estaba atenta mucho al video institucional porque es muy importante saber dónde está cada grupo de religiosos, religiosas, consagrados y consagradas, para poder hacer alianzas estratégicas y poder unir esfuerzos. Yo agradezco a la provincia franciscana de Francisco Solano por organizar este evento, a Victoria por invitarme, porque creo que este es un espacio también que va a ayudarnos a prevenir, ¿no? Cuando una situación ocurre, y es la preocupación a veces muy triste de muchos obispos que llaman y quieren apoyo y quieren ayuda porque no saben qué hacer cuando ya un evento ocurrió.
Entonces es por ello que es muy importante que todos y todas los que estamos aquí detrás, a través de la virtualidad, podamos ser discípulos y discípulas de la prevención, y que cada vez que hay un espacio y una oportunidad como esta, la aprovechemos y difundamos, donde quiera que vayamos, en el carro, en la calle, en el vecindario, en la pastoral, en la misión, seamos esas pequeñas luces para evitar que situaciones como esta sucedan en nuestra iglesia, en nuestro mundo, ¿no? Y sin más preámbulos quisiera presentar a Monseñor Benjamín Pascual Rivera Montoya. Es el presidente de esta comisión, que la conforman 7 obispos. Ha querido hacerse presente también enviando un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Así bien a todos los que se encuentran reunidos en torno al tema abuso de espiritualidad. Desde la Conferencia Episcopal Peruana, la Comisión Episcopal de Protección al Menor, a todos los que se encuentran reunidos en torno al tema abuso de espiritualidad. Desde la Conferencia Episcopal Peruana, la Comisión Episcopal de Protección al Menor, les invitamos a aprovechar esta oportunidad que tienen de poder compartir esta charla formativa que está dirigiendo Luis Alfonso Zamorano, agradeciéndole por todo lo que ha compartido en este acompañar a víctimas desde la espiritualidad. No solamente es desde el plano canónico, sino también desde lo espiritual, puesto que el espíritu nace del corazón. Y el Papa Francisco, en su última exhortación, nos ha invitado a abrir el corazón nuestro al corazón de Jesús. Desde el corazón de Jesús es de donde brota la misericordia. Y nosotros tenemos que ser misericordiosos con aquellos que han sufrido algún tipo de abuso. Acompañemos, y yo les invito a que estemos expectantes a qué es el fruto de esta charla, porque no solamente es recibir un mensaje, sino cómo nosotros, a través de nuestra vida, de nuestro corazón, podemos hacer fructífero esta charla. Que Dios los bendiga, que nos acompañe siempre. Gracias a la orden, a los franciscanos OFM que han convocado esta charla. Pero les invito a todos a comprometernos, todos los que han estado pendientes, a todos los que han compartido esta charla, a poder llevarla a la vida. Que no se quede en teoría, sino que hagamos vida en el corazón de Jesús todo lo que hemos recibido. Paz y bien, que Dios los bendiga. A continuación, vamos a escuchar a Fray Percio Barrientos, OFM, vicario provincial de la provincia misionera de San Francisco Solano del Perú, quien nos va a hablar sobre la respuesta al llamado de formarnos permanentemente en temas de prevención frente a abusos. Paz y bien. Dando respuesta al mandato del capítulo general de la Orden de Frailes Menores de 2021, la provincia misionera de San Francisco Solano del Perú está promoviendo una serie de actividades con miras a formar y formarnos sobre el tema de la prevención y prevención ante los abusos.
y una de ellas es esta conferencia que estamos a punto de recibir, para que las políticas y acciones de protección alcancen su cometido. Ante todo, es necesario crear conciencia y trabajar para fortalecer la convicción del valor intrínseco de la vida humana, la cual merece ser cuidada y respetada, más aún cuando la persona es el templo mismo donde Dios habita, nos dice Mateo 25:40. Todo lo que haces a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo haces, dice el Señor. Son palabras que nos animan a actuar bien, no por miedo a sanciones o penas, sino por la certeza y la alegría de amar y cuidar a las personas por sí mismas. Siguiendo el ejemplo de nuestro Padre San Francisco de Asís, quien ha marcado en la Iglesia y en el mundo un ejemplo motivador del cuidado y protección de la vida, de toda la vida. Nuestra provincia franciscana ha sacado este protocolo que se llama Protección y Cuidado frente a los abusos. El escritorio provincial lo ha enviado a la Curia General de la Orden Franciscana y la Procura General lo está revisando, Dios mediante su provisión y aprobación, para que todos tengamos este protocolo. Hablamos conventos, parroquias, obras sociales que tenemos, inclusive para todas las personas con las cuales nosotros tenemos contacto. Nuestro sentido agradecimiento al Padre Luis Alfonso Zamorano López para ofrecernos esta oportuna y valiosa conferencia sobre abuso y espiritualidad. A nombre de nuestra provincia misionera San Francisco Solano del Perú, de verdad les agradecemos a ustedes en poder participar en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fray Percy. A continuación, haremos la presentación de nuestro expositor. El Padre Luis Alfonso Zamorano López es misionero, sacerdote de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Ha realizado su misión en Chile durante 20 años. Es magíster en acompañamiento psicoespiritual por la Facultad de Psicología de la Universidad San Alberto Hurtado. Actualmente es capellán de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y rector en el Centro de Formación Misionera, Filosofado y Teologado Verbum Dei. Es autor de diversos libros y recientemente ha publicado uno sobre el acompañamiento psicoespiritual a supervivientes de abuso, titulado No te llamarán abandonada. Es también músico y autor de 5 CDs de música cristiana pop rock. Muchas gracias, Padre, por haber aceptado estar aquí con nosotros. Nos sentimos muy afortunados y bendecidos de contar con su presencia esta mañana y hacer de este espacio de formación uno de reflexión y esperanza para todos los asistentes. Bienvenido. Bueno, buenos días, paz y bien a todos. Paz y bien. Me encanta estar aquí con la familia franciscana, así que a todos los que estáis también por las redes o desde otros lugares también un saludo grande. Quiero matizar que el currículum que se ha leído es del año 2019. Ya no soy capellán de la Facultad de Geografía e Historia. Los 2 últimos años he estado viviendo en Roma y allí estaba dando clases en la Universidad Gregoriana, en el Instituto de Antropología y Derechos Humanos sobre este ámbito. Y de hecho el año pasado tuve 6 frailes franciscanos alumnos, ¿no?, de distintas provincias de Brasil, de Argentina, de Ecuador. Bueno, os voy a compartir una reflexión sobre el tema del impacto del abuso en la espiritualidad. Y para eso también, ¿puedo coger otro micro que me pueda mover o algo? Eso. Sí. Entonces
centrar, hay mucho que se podría hablar sobre estos temas. Acabo de terminar un curso en la Facultad de Teología y hemos estado 8 horas prácticamente, casi 10 horas de lunes a jueves compartiendo en abundancia, digamos, ¿no? Y me quiero centrar en este punto, por favor. No tienen un pasador para ir pasando. Bueno, me gusta siempre empezar con un texto bíblico. Perfecto. No tengas miedo, yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo. Como una promesa de vida para todas las personas que han tenido la experiencia de haber sufrido distinto tipo de abusos en su vida, ¿no? Hay una promesa de sanación, hay una promesa de restauración y de que todos esos enemigos interiores, a veces en forma de culpabilidad patológica, a veces en forma de comportamientos autolesivos, de una autoestima destruida, de no encontrarle sentido a la vida, etcétera, pues que llegue un momento en que sean aniquilados. Porque, lo quiero decir desde este momento, la sanación es posible. A mí me lo preguntan, padre, ¿usted cree que después de vivir un abuso es posible sanar? Absolutamente. Absolutamente. Nadie tiene por qué estar determinado por su pasado. Estaremos condicionados todos, y todos tenemos heridas que afrontar y sufrimientos, pero a veces escucho un discurso tan pesimista y tan como poniendo una losa tan pesada, como ya estigmatizando así, pobrecito, estás irremediablemente dañado. Y no es verdad. Claro que es un sufrimiento tremendo, claro que sí, pero no significa que uno no pueda salir adelante en la vida, ¿no? Y uno no pueda lograr una vida plena. Entonces, que ojalá esta promesa de vida se pueda cumplir en muchos. Y cuando dice Señor, no temas, yo te ayudo, sabemos que el Señor nos ayuda también a través de lazos humanos, de cuerdas humanas, a través de personas. Y ahí nosotros podemos ser instrumentos de paz para que donde haya a veces tanta desesperación podamos poner esperanza, y donde hay tantas tinieblas podamos poner un poco de luz. Yo tengo estos objetivos que a lo mejor son una barbaridad, pero me gustaría hacernos conscientes de cómo el abuso afecta la dimensión espiritual y la relación con Dios, esbozar algunas pistas de una espiritualidad terapéutica y después voy a hacer aquí este índice. Prevenir distintos tipos de abusos. He sentido la necesidad de poder recordar qué queremos prevenir. Primero, tenemos que saber qué es lo que queremos. Igual que la ley, cuando la ley se gesta, se dice qué queremos tutelar, qué bienes queremos tutelar. Bueno, ¿qué queremos prevenir? La mayor gravedad del abuso en el contexto intraeclesial, no me voy a centrar solo en los abusos del contexto de la Iglesia, pero sí quiero que tomemos conciencia de la tremenda gravedad del abuso dentro de contextos eclesiales. La herida de la confianza, cómo el abuso pervierte y deforma la imagen de Dios, y unas pistas de lo que sería una espiritualidad sana y terapéutica. ¿Qué se busca prevenir? Buscamos tutelar el derecho de los menores a no verse involucrados en un contexto sexual y a quedar a salvo de interferencias en el proceso de formación y desarrollo de su personalidad y su sexualidad. Se tutela el derecho al correcto desarrollo de la sexualidad sin intervenciones forzadas, traumáticas o solapadas en la esfera íntima de los menores, y en la Iglesia también diríamos, y de las personas vulnerables, que pueden generar huellas indelebles en su psiquismo. ¿Cómo define la OMS el abuso sexual? Dice, cualquier tipo de acto sexual, físico o no, y esto ya nos dice que existe un tipo de abuso que incluso puede ser sin contacto físico, ¿no?, con un niño o una niña perpetrado por una persona adulta o por otro niño o otra niña. Y vamos a ver después que en contextos intrafamiliares cerca del 35-40% de los abusos son cometidos por adolescentes, en muchos casos todavía menores.
El otro día estaba compartiendo con una familia, se hizo tarde y me dijeron, padre, ¿quieres ir a dormir aquí si quiere? Porque ya era peligroso ir para donde tenía ir para la casa. Y dije, bueno, llamo a los compañeros, ya me quedo aquí, pero ¿tenéis lugar? Sí, no hay problema, mira, puede dormir en la pieza de la pieza de la niña puede dormir con su hermanito, puede dormir con nosotros. Ah, muy bien, la niña tiene 7 años y el hermanito 14 años. Al día siguiente, como tengo confianza con ellos, les dije, mira, os voy a decir una cosa con todo el cariño del mundo. Yo, si fuera vosotros, no permitiría que la niña de 7 años durmiera con su hermanito de 14. Me miraron así con los ojos como platos, como diciendo, pero muy agradecidos. ¿Por qué? Pues mira, seguramente no va a pasar nada, seguramente. Pero ¿para qué vamos a ponernos? Si tenemos las cifras que tenemos, si sabemos que los adolescentes están patinando en sus hormonas todo el rato, y si sabemos que además tienen una exposición, están sobreerotizados por la exposición tan temprana, cada vez más temprana que tienen al porno. Eso se llama confianza lúcida. No se llama vivir en el mundo de la sospecha, del miedo, del terror, viendo por todas partes potenciales abusadores. No, tampoco podemos, nadie puede vivir así, nadie. Pero tampoco podemos vivir en la confianza ciega. La confianza es el punto de partida en todas las relaciones, pero tiene que ser una confianza lúcida. Y esto sirve también en la Iglesia de cara a los sacerdotes. No podemos, por muy sacerdote que uno sea, decirle pues una confianza ciega. Como hacía la mamá, llegaba a la parroquia y le decía al niño, tú todo lo que te diga el padrecito hazlo, ¿eh? Y que no me entere yo que no le haces caso en algo. Él dejaba con el padrecito. Es decir, lamentablemente, este es un tema tan doloroso, tan complejo y tan extendido, mucho más de lo que pensamos. Yo digo que es una pandemia silenciosa, y vamos a ver ahora algunas cifras, ¿no? Entonces, pueden ser también provocados por menores, hacia otros menores. Esto ya tiene unas implicaciones pastorales tremendas a la hora de organizar actividades, por ejemplo, porque ya no solamente es el tema típico de separar chicos de chicas, es también cuidar a los más pequeños, a veces de los adolescentes. Y en los espacios, en las actividades, o sea, tiene muchas concreciones, ¿eh? Este abuso de poder es una violación de su derecho a la vida y un desarrollo sano a través de las relaciones de confianza. Otra definición complementaria es un uso abusivo e injusto en el que toda la responsabilidad cae única y exclusivamente sobre el agresor. Y esta definición me gusta porque en muchos contextos hay un perfil de decir, hombre, a lo mejor la víctima vivió lo que vivió porque algo hizo para provocarlo. Como si hubiera una cuota de responsabilidad en la víctima. Y yo he llegado a escuchar en juicios, ¿no? Pero si realmente estaba sufriendo, ¿cómo no se alejó del agresor? ¿Cómo no salió corriendo? ¿Cómo no lo contó antes? Pues mira, independientemente de lo que la persona hizo, dejó de hacer, no es que la niñita, 14 años, era muy coqueta, iba con su escote ahí, provocaba al seminarista o provocaba a quien sea. ¿De quién es la responsabilidad de poner límites? Siempre del adulto. Entonces, parte del proceso de sanación, de hecho, yo aquí no tengo tiempo para explicarlo, pero parte del proceso de sanación de las personas que han sufrido, tampoco me gusta decir personas abusadas, personas que han sufrido abusos, como si el abuso fuera reducir a la identidad de la persona su experiencia traumática, la vida de la persona es mucho más. Pues parte de es sanar ese sentimiento de culpabilidad, esa apropiación de una culpa que no les corresponde. Entonces, tenemos que ser muy delicados con eso. Bueno, otra definición, una invasión objetiva de la libertad sexual de la otra persona con independencia del móvil del agresor. Porque antiguamente se decía con un fin libidinoso. Es decir, el agresor tiene un fin de satisfacer su pulsión sexual. No siempre. De hecho, muchas veces el abuso puede ser simplemente
la satisfacción de sentir que tengo poder sobre la otra persona. Y tiene más que ver con la pulsión del poder y el controlar que con el hecho de a veces el placer genital. O puede ser por motivos de venganza o resentimientos o por querer humillar a la víctima. Tipos de abusos: tocamientos, besos, caricias, masturbaciones, violación, introducción del pene, dedos, lengua o objetos por vía vaginal, anal o bucal. Y digo esto, lo muestro porque es que todavía escucho obispos y escucho autoridades en la iglesia y superiores, cuando tienen que afrontar algún caso dicen: bueno, ¿y qué tanto? Si solo fueron unos tocamientos. Y encima por encima de la ropa. Tampoco vamos aquí a desgarrarnos las vestiduras. Pues mira, unos simples tocamientos, como usted dice, pueden tener repercusiones muy graves en la persona. Yo siempre cuento este ejemplo, Un padre que desliza sus dedos por las bragas de su hija durante 30 segundos, eso es suficiente para marcar un antes y un después en el universo de esa niña, para quebrar su confianza, y solo fueron 30 segundos. Conozco personas que han vivido una violación por un desconocido y personas que han sufrido estos tocamientos por familiares, por gente conocida con la que había un vínculo de la cual en principio jamás sospecharía, y la sintomatología es mucho más grave en quien ha sufrido los tocamientos que quien sufrió la violación, que al final era un desconocido, y que también tiene que hacer sus duelos y afrontar sus heridas. Pero, entonces, cuidado con eso. Evidentemente, luego, ante la ley hay una graduación de la gravedad, etc. Pero no minimicemos. Y más todavía si eso sucede en un contexto de acompañamiento espiritual o de confesión, donde además entramos ya en otro tipo de delitos que se llama el de solicitación en confesión. Está el abuso sin contacto físico. Por ejemplo, mostrar a los niños, niñas o adolescentes imágenes de hombres o mujeres desnudos, exponer deliberadamente los genitales ante una persona adulta, fotografiar a un niño o a una niña escondidas mientras se ducha, obligar a presenciar una violación u otros actos sexuales. Es decir, ponerle a un niño un video pornográfico, no lo toco físicamente, o masturbarme delante de un niño, no lo estoy tocando, pero estoy cometiendo una agresión sexual. Esto es bueno también tenerlo claro. Son delitos, no solo son pecados, son delitos que están tipificados por la mayoría de los códigos penales internacionales. Y luego, fíjate, esto lo menciono solo como porque sería para, aquí hay también tela que cortar, pero todo lo que es el abuso a través de las redes sociales, a través del online, ¿verdad? Porque aquí tenemos, pues el grooming, por ejemplo, el grooming online, adultos que se hacen pasar por menores para contactar con otros menores y que en realidad tienen una identidad falsa, y entonces van ganándose la confianza de su víctima progresivamente hasta poder quedar con ella, o al final consigo una foto tuya íntima, te mandé yo una foto pero que no es mía en realidad, ahora mándame tú una fotito, pues en un contexto de vulnerabilidad, de tonteo, parece que no pasa nada, mandas la fotito y después, si tú no me empiezas a dar dinero, yo voy a compartir esta foto y empieza lo que se llama la sextorsión. Voy a compartir esta fotito en tus redes sociales, ya tengo todos tus contactos, si tú no haces lo que yo te digo. Y claro, tenemos casos de adolescentes que se han terminado quitando la vida porque en vida no han aguantado esa presión. Posesión de imágenes enviadas o su difusión constituye un delito de pornografía infantil. No me detengo en esto porque habría mucho que decir. Y luego también está el delito y el abuso a personas adultas. Porque aquí, fíjate, a veces lamentablemente todavía, en muchísimos contextos, no solo eclesiásticos, de la sociedad, se da por supuesto que porque la persona es mayor de edad ya hay consentimiento. Y no siempre es así.
persona puede tener 20 años, ser mayor de edad, sufrir una violación en su intimidad, en su libertad, en su indemnidad sexual y no haber ningún tipo de consentimiento. Y eso se puede hacer también sin amenazas o sin violencia física. Se puede hacer pues, por medio de lo que hemos estudiado también, y se ha estudiado, conocido como el síndrome del hechizo. Aquí no tengo tiempo. Uy, ¿qué pasó? ¿Esto soy yo? Nos están boicoteando. Qué curioso. A ver si va a ser como el profeta Daniel que está escribiendo ahí. A ver quién lee ahora eso de pesado en la balanza, ¿no? Y ha sido encontrado falto de peso. Bueno. Bueno, mira, en medio de este tema que es tan duro y tan doloroso, que no nos falte nunca el sentido del humor, porque si no... ¿Ah? ¿Alguien está en la línea, verdad? Sí. Me da pena darle la espalda, pero es que no sé dónde ponerme, porque allí, no sé. Ok, adultos. Quien solicita favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, ya sea en el ámbito de una relación laboral o docente o de acompañamiento espiritual, ¿no? Continuada o habitual, y con tal comportamiento provoca a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil y humillante. El acoso sexual puede ser entre iguales o aprovechándose de una relación de superioridad, lo cual es más grave. Es más grave la pena cuando la víctima es especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o cualquier otra situación. Es decir, existe también un delito de acoso sexual, que está tipificado en la mayoría de los códigos también internacionales penales y que en la Iglesia todavía vamos avanzando muy despacito. Hemos llegado a decir con voces Circus Mundi, personas vulnerables, incluso ocasionalmente porque están atravesando una situación de crisis, de duelo, de contexto existencial, de vulnerabilidad, persona con un contexto de situación especial de vulnerabilidad que le haga incapaz de entender y resistir la ofensa, ¿no? Pero nos queda muchísima tela todavía que cortar en este ámbito. Bueno, 10 mitos respecto al abuso. Primero, no produce daño porque los niños no se dan cuenta o no lo olvidan. Que sepan que en Europa, por ejemplo, existen partidos pro pedofilia y que están buscando despenalizar las relaciones con los menores. Porque al final dicen, mira, el tema, la gravedad de esto, los niños son pequeños, al contrario, crecen así con naturalidad. El problema es que es la sociedad la que sanciona. Si la sociedad no sancionara y la sociedad tuviera una lectura sobre esto con naturalidad, los niños no sufrirían. Es por la lectura que hacen los mayores que los niños luego tienen este trauma. Y son sus argumentos, y cada vez han tenido más votantes. Es impresionante. Y el lobby que hay ahí detrás, ¿no? Pues sí, mira, sí que produce daño. Y de hecho la mayoría de los estudios dicen que un 70% presenta un cuadro clínico a corto y medio plazo. Esto que estoy diciendo no se contradice con lo de la esperanza, y no se contradice con la gravedad del trauma, pero sí quise dejar claro que es posible también sanar. Pero eso no quita que hay todo un proceso y que la herida puede ser muy profunda y a veces una herida que puede sangrar muchas veces a lo largo del camino de la vida. Bueno, solo hay abuso si es con violencia o si hay penetración. Pues ya vimos que no. No son frecuentes. Vamos a ver luego alguna estadística. El abuso se produce en familias poco estables o de pocos recursos. Pues mira, el abuso se produce hasta en las mejores familias. Y a veces en las familias más clase media, clase pudiente, cuesta incluso más revelarlo, porque hay más herramientas para poderlo tapar y porque algo así, pero que se da también. Aunque haya mayores factores de riesgo, evidentemente, si la gente vive hacinada, si el papá, la mamá viven al lado del colchón con los niños ahí, o el papá llega borracho, o sea, quiero decir, hay factores de riesgo evidentemente, pero se da, es un fenómeno transversal.
¿Son cometidos por extraños o desconocidos? Pues mira, el 90% son cometidos por gente conocida. Los abusadores son personas psicopáticas y trastornadas fácilmente identificables. Pues mira, ¿no? Pueden ser personas aparentemente muy normales, de las cuales nadie podría sospechar, hasta pueden ser encantadoras, con un perfil sí narcisista, que ya te puede, un narcisismo así exacerbado, ¿no? Casi todas las víctimas son niñas. Pues mira, falso, porque entre el 40 y el 30 y 40% de las víctimas a nivel civil, a nivel de la sociedad, son niños. Aunque este dato cambia en la Iglesia. En la Iglesia, el 60 y 70% aproximadamente de las víctimas, en algunos casos hasta el 80%, según qué países y qué diócesis, el 70% de las víctimas son varones. Y no siempre niños pequeños, la mayoría de las veces adolescentes. Cada cual que saque sus conclusiones sobre eso, pero ahí está el dato. Existe una relación directa entre el abuso y la homosexualidad, claro. Sobre todo en la Iglesia también decimos, pues sí, o sea, pues eso también es falso. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de razonamientos y argumentos, aunque sea basándome en las cifras anteriores de la Iglesia, porque estigmatizamos a los hermanos que puedan tener una tendencia hacia personas del mismo sexo. Y yo conozco muchísimos, y las estadísticas nos lo dicen, que no han cometido un abuso jamás en su vida. O sea, es falso pensar que homosexual automáticamente abusador. Cuidado con ese tipo de argumentos que es tremendamente estigmatizador e injusto. La mayoría de las denuncias son falsas por dinero o por otros intereses. Existen denuncias falsas que son muy dolorosas, que provocan nuevas víctimas. Existen, lamentablemente existen. Tenemos casos de sacerdotes que no han podido soportar el descrédito y la gravedad de una denuncia y era falsa y se han terminado quitando la vida también, y eso es terrible. Pero las estadísticas que se van manejando por aquí y por allá nos dicen que más del 95% de las denuncias son verdaderas. Jordi Bartomeu, oficial de Doctrina de la Fe, que lleva más de 15 años trabajando aquí, dice, mira, he visto bastantes miles de casos, y en estos 15 años, solo, diría, que han llegado aquí a Doctrina de la Fe, solo me he encontrado con una denuncia falsa. Y años después tengo mis dudas. Eso no significa que todas las denuncias que llegan en la Iglesia terminen con una sentencia, porque a veces puede ser verdad, pero el delito ya estaba prescrito y se la absuelve. Puede ser verdad, pero el sacerdote ya está con Alzheimer y se la absuelve porque es inimputable y no se puede defender. Puede ser verdad, pero resulta que cuando sucedió el delito, antes del año 2001, tenía 16 años. Y entonces, para la legislación vigente antes del 2001, ya era mayor de edad. Y por lo tanto, lo que ahí sucedió fue un pecado de confesionario, pero no un delito. ¿Me entienden o no esto? Pero no es porque no haya sucedido. O sea, hay absoluciones que no son con todos los pronunciamientos. Es porque simplemente o no se pudo demostrar el delito suficientemente, o, como digo, estaba prescrito, o este tipo de argumentos que se estoy dando. Solo a partir de 2001 se subió la edad en la Iglesia a los 18 años. Bien, o en el caso de los sacerdotes abusan por la represión del celibato. Bueno, pues a lo mejor alguno habrá que... Pero mirad, la mayoría de los abusadores
tienen una vida sexual activa y no han hecho ningún voto de celibato ni de castidad, eso os lo aseguro. Pensando en contextos intrafamiliares, que es donde la mayoría no han hecho ningún voto de castidad ni de celibato. O sea, eso es un mito también, no es verdad. Lo digo que en algún caso, porque efectivamente el tema de la sexualidad dentro de la formación de los seminarios, el tema de la afectividad, hemos avanzado mucho en la Iglesia, pero sigue siendo una tarea también pendiente. Bueno, en todo el mundo se calcula que hay 650 millones, una de cada 5 niñas y mujeres vivas hoy en día que han sido objeto de violencia sexual. Entre los niños, los hombres, entre 410 y 530 millones. Estos son datos de Save the Children de ahora, en 2024. Y en Perú, a diario se reportan alrededor de 30 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Cada día 4 niñas menores de 14 años se convierten en madres como consecuencia de una violación sexual. Es decir, son datos que nos hablan. O sea, cuando tú haces los estudios y dices, preguntas a gente adulta y le dices, explicas lo que son los abusos, y le dices, ¿usted en algún momento de su infancia o adolescencia ha sufrido abusos? Pues las respuestas suelen ser, por ejemplo, en Estados Unidos respondieron 23% de mujeres diciendo que sí, y en el caso de los hombres un 18%. Nos vamos a España, te responden el 19% de mujeres y el 14% de los hombres. Es decir, que si aplicamos un poco la media, tenemos prácticamente un 20% de la infancia de las personas que han sido vulneradas de alguna manera. Por eso digo que es una pandemia silenciosa y mucho más extendida de lo que creemos. Cerca del 85% del ambiente familiar, solo el 2% es revelado en el momento que ocurre, entre los 6 y 12 años se da la mayoría de los casos y solo el 10 o 20% llegan al sistema judicial. Más del 90% son hombres, los agresores, ya dije lo de los adolescentes, un 30% jamás lo ha contado y lo contará a nadie, y el 44% de los abusos, el abuso se repitió más de una vez. Y no sé si podemos ver este vídeo, a ver si nos funciona, ojalá. Ups. Y si no lo pago, ahí, ¿sí? Ahí va, perfecto. Puede estar más cerca de lo que creemos. Quitémonos la venda. Estos dibujos están hechos por una persona superviviente. A través del arte le ayudó a ella a expresar también y a sanar un poco sus heridas, digamos, ¿no? Y esta frase, el abuso sexual constituye una verdadera hipoteca de futuro, a mí me hace mucho sentido y lo experimento en el acompañamiento permanentemente, ¿no? Algunos dicen que es el Everest de todos los traumas, una experiencia traumática. Y os traigo este testimonio de este hombre, Daniel Pitet. Su libro fue prologado por el Papa Francisco, y si quitamos eso. Yo sufro una gran fragilidad física. En cuanto experimento una situación muy comprometida en el plano emocional, caigo enfermo. He tenido problemas en mi profesión porque a menudo estoy de baja, rara vez me siento totalmente bien. El abuso me ha privado del ímpetu vital. Te sientes ralentizado, he sufrido depresión crónica, deseos suicidas, temporadas en el psiquiátrico,
yo he vivido este infierno. Soy un adulto psicológicamente frágil, fácilmente puedo ser anegado por horas emocionales muy intensas. Y el libro se llama Le perdono, Padre, sobrevivir a una infancia rota. Y es un testimonio luminoso del perdón a su agresor, entendiendo bien lo que significa el perdón. Y hemos hablado del abuso sexual, pero yo quería decir también, porque estamos en este contexto, una palabra sobre el abuso de conciencia. En el seno de la Iglesia, muchos de los abusos que se dan a nivel sexuales vienen precedidos por abusos de conciencia, que es lo que ha permitido también generar ese vínculo de confianza. El abuso de conciencia es un tipo de abuso de poder que controla la conciencia de la víctima, y la conciencia sabemos que para nosotros cristianos es el sagrario donde resuena la voz de Dios, ¿no? Hasta el punto de que el abusador, tomando el lugar de Dios, obstruye o anula la libertad de juicio de la víctima, ocupa el lugar de Dios, muy grave, y le impide estar a solas con Dios y consigo mismo en su conciencia. Otra definición complementaria de este libro, Escapando del laberinto del abuso espiritual, que lo recomiendo. Una forma, abuso espiritual, porque el abuso de conciencia se puede dar fuera de un contexto religioso también. Por ejemplo, un médico que no quiere abortar, no quiere hacer un aborto porque en su conciencia va contra su juramento hipocrático, y si el sistema le obligara, evidentemente estarías violentando su conciencia. Por eso las legislaciones suelen contemplar como un derecho humano la objeción de conciencia. Pero cuando ese abuso de la conciencia se da en un contexto religioso, entonces también podríamos hablar de abuso espiritual. Forma de abuso emocional, psicológico, caracterizado por un patrón sistemático. No son algunos actos aislados de pasar a llevar al otro, que todos podemos cometer, sino un patrón sistemático de la conducta, en un contexto religioso que suele tener un impacto profundo y dañino en quienes los experimentan. Mira, he hecho este cuadro porque me doy cuenta que la espiritualidad y la fe pueden sanar, pero en la medida que sea una espiritualidad sana, porque hay maneras de vivir la espiritualidad que no solamente no son sanas, sino que enferman y que son abusivas así de primeras. Son fuente de nuevos abusos. Y en el mundo católico, en el mundo cristiano, tenemos el peligro de abusar de algunos conceptos, virtudes, manipularlos y hacer de estos conceptos argumentos psicológicos, incluso espirituales y teológicos, para sostener culturas abusivas. Culturas abusivas y permitir que el abuso se cronifique en el tiempo. Entonces, por ejemplo, según cómo se entienda la humildad y cómo se predique sobre la humildad y cómo se predique sobre el amor que todo lo soporta, ¿verdad? Pues eso te puedes llegar a justificar todo tipo de humillaciones y a cronificar el maltrato. Yo veo aquí algunas religiosas, y otro día me vino una monjita y me dijo: padre, estoy muy complicada porque mi superiora me gritó, me llamó estúpida delante de toda la comunidad, que no hago nunca las cosas bien. Entonces yo salí de allí corriendo, le di la espalda y me fui, pero me siento fatal porque le he dado la espalda y luego fui a pedirle perdón, y entonces la madre me ha dicho que yo no soy humilde porque yo tenía que haber aguantado a las correcciones, además delante de los demás. Y yo le dije: mire, vamos a ver, usted se puede haber equivocado y todos podemos cometer un error, porque nadie está libre. Pero yo le sugeriría que la próxima vez que su superiora le grite y la maltrate delante de los demás, usted le diga con respeto y con delicadeza: ¿sabe qué, madre? Yo no le permito que usted me trate así. Usted no tiene derecho a levantarme la voz de esta manera. Porque el amor propio que está mandado por Jesús, amar al prójimo como a uno mismo, significa saber poner límites también a la agresión. Pero bajo capas de humildad podemos permitir que esas agresiones tan injustas, absurdas,
se cronifiquen. Es distinto cuando eso sucede de una forma espontánea y te tocó vivirlo, lo ofrezco, lo perdono, no pasa nada. Pero el problema es cuando eso se cronifica, se normaliza y es parte ya del trato. Es un maltrato hasta institucionalizado. Pues en nombre de la humildad malentendida se puede cronificar ese maltrato. Y podemos tener personas que al final terminan rotas y quebradas en su salud emocional y psicológica. Y todo en nombre de la humildad. Y todo en nombre de ofrece tus sufrimientos a Jesús. Pues a lo mejor es más sufrimiento el que confrontes, se llama asertividad. El que sepas poner límites en un momento dado y el que sepas hacer valer tus derechos y tus necesidades. Con respeto y sin violencia y sin pasar a llevar a nadie, pero sí poniendo esos límites. Transparencia y sinceridad, por ejemplo, cuando en un acompañamiento espiritual se te exige, entre nosotros no puede haber ningún tipo de secretos, me lo tienes que contar todo, pues cuidado, porque yo me podré ir hablando, podré ir abriendo al ritmo de cómo yo vaya sintiendo la confianza y desde lo que yo quiera, pero no tienes por qué, nadie tiene derecho a por qué imponernos por obediencia una transparencia, no sé cómo. Y menos cuando esa transparencia, y en los contextos religiosos, confunden el fuero interno con el fuero externo. Yo no tengo por qué contarle mi oración y mis cosas a mi responsable o a mi superior. Tengo el derecho y la posibilidad de abrirme con personas fuera de mi comunidad. Por supuesto. Tengo la libertad, y la Iglesia esto lo defiende, esto sí lo defiende la Iglesia, de escoger el confesor y no se puede imponer. Entonces, una virtud, como es la transparencia y como es la sinceridad, se puede pervertir como herramienta de control de la persona. El silencio, pues lo sabemos, ¿no? Pues, si aquí hay algún legionario me perdona, o del Reino de Cristo, les tengo cariño, pero tenían la norma de la benedicencia, como un cuarto voto por constituciones, no se podía hablar mal del superior, de ningún hermano. Y eso lo que hacía, imponer un manto de impunidad absoluto. Pues hay un silencio, porque pues claro, podemos pecar a veces y hablar de uno de otro, y de la que dice Papa Francisco, tanto cuidado con el terrorismo de la calumnia y de las difamaciones, cuidado. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que por malentender también se imponga un cierto voto de silencio que al final también permite que los abusos se perpetúen. La confianza y la obediencia en la autoridad, que es una virtud, pero se puede manipular como un sinónimo de obediencia ciega con frases y expresiones como el que obedece nunca se equivoca. O un reclamo de comunión. Entonces, si alguien piensa distinto o si alguien tiene un juicio más crítico y confrontacional, ahí tú ya no estás en comunión. Estás rompiendo la unidad. No, miren. El Papa ha dicho, no tengamos miedo a la confrontación, no tengamos miedo al espíritu crítico, bienvenidas las comunidades donde hay lugar para esa sana confrontación y para acoger la diversidad, porque la comunión no es la uniformidad, y con la excusa de la comunión podemos en muchos momentos ahogar el espíritu crítico, generar uniformidad y perder pues, la riqueza de los dones que el espíritu da a cada uno. Y entonces el argumento, cuando alguien es un poco más crítico, es tú no tienes capacidad de vida comunitaria o te falta todavía mucha más luz para convertirte. El amor servicial para convertir el otro en mi siervo. Otro día vengo de dar ejercicios del Salvador al clero de Santiago de María. Y entonces yo le dije, mira, está el párroco, llega el sacerdote joven recién ordenado de vicario y digo, vamos a ver, que el sacerdote recién ordenado no es tu siervo, ni tu botones, ni tu chico para todo, para los recados. Es un hermano en el ministerio, es un par.
pero con la excusa de que uno nunca se tiene que poner límites para amar y que uno tiene que estar siempre disponible al servicio y ser muy generoso en la entrega, además tú que estás recién ordenado, que toda escoba nueva barre bien, ¿no? Pues venga, y al final, y es casi como, y si por cualquier cosa tú no haces lo que yo te digo y estás a mi servicio, pues empiezan las represalias y empieza, ya decía el obispo, este chico en verdad no sé qué, y no vas a ir a estudiar porque... Y ya sabemos cómo funciona el tema. Y todo en nombre del amor servicial. El perdón y la misericordia. Bueno, con esto ya, aquí así que lleguemos. O sea, ¿cuántas veces se utiliza el recurso al perdón para forzar reconciliaciones ficticias que no sanan a la parte herida ni ayudan a la conversión de quien la ha herido? Sin hacer verdadero proceso de conversión, y en ocasiones se utiliza este argumento en el fondo para no denunciar, para no afrontar la verdad hasta el fondo y para no satisfacer las exigencias de la justicia. Y los papas han sido claros, han dicho, hay misericordia, pero eso no significa ignorar las exigencias de la justicia. Y a los agresores, el Papa Francisco, el Papa Benedicto les dijo, mira, reconoced vuestros crímenes abiertamente, confesad vuestras culpas, someteos ante las exigencias de la justicia civil y o canónica, pero no desesperéis de la misericordia de Dios. Pero la misericordia no puede ser una excusa para vivir en la impunidad y para no asumir las exigencias de la justicia. No puede ser. Porque yo podré regalar mi perdón también, y ese será un perdón auténtico y sanador, como don que doy perdón, en la medida que yo también experimento que haya asunción de responsabilidades de la otra parte. Tampoco quiero hacer leña del árbol caído, pero sí quiero que haya un reconocimiento profundo, que se me ofrezcan garantías de no repetición y que haya un proceso de reparación, evidentemente. Y sin ese proceso de conversión es muy difícil regalar el perdón, muy difícil. Lo podré hacer como acto de amor al final a mí mismo, porque yo no quiero vivir cautivo de los sentimientos de odio y resentimiento. Pero la otra parte no sanará, lamentablemente no sanará. Bueno, vamos a ver ahora cómo el abuso impacta en la espiritualidad de la persona, cómo puede impactar. Decía, me encontré esto por internet no hace mucho, y yo creo que en el fondo este tipo de humor, así como ácido, pues yo creo que refleja un poco la protesta, el escándalo ante el sufrimiento de los inocentes. Entonces, ¿por qué Dios no evita el abuso a los niños? A, es parte de su plan divino. B, no existe. C, libre albedrío más importante. D, no le importa. ¿O qué hace Dios mientras violan a un niño? Se pone a llorar, no existe, se excita mirando, no le importa. Realmente, claro, yo comprendo el escándalo de mucha gente ante esto. Y la desbandada de creyentes que hemos tenido en muchas iglesias locales, ¿no? En muchísimos países. Este señor que está aquí, que ya falleció y que fue víctima del cura James Britsky y fue el primero que denunció, y a raíz de este escándalo de Pensilvania es cuando el Papa Francisco escribe la carta al pueblo de Dios del 20 de agosto del 2018. Que yo supongo que la conocéis, que la habéis leído y que la habéis meditado, porque eso es magisterio y ya lleva 6 años esa carta. Y si no, todavía estamos a tiempo de... Bueno, pues ante este escándalo, ¿no? Este hombre decía, yo no creo en Dios, porque Dios no estaba a mi lado cuando fui violado, grité pidiendo ayuda y no acudió. Y creo que la pregunta que muchos supervivientes se hacen es, ¿por qué no me defendiste? ¿Dónde estaba, Señor? ¿Por qué no impediste que esto sucediera? Y eso sucede tanto en víctimas que están en un contexto religioso como en un contexto no religioso. Muchos lo experimentan en realidad, y víctimas de abuso sexual y víctimas de otro tipo de injusticias también. ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas, Señor? Y hay que acoger esa pregunta y ese dolor que no tiene, evidentemente, una fácil respuesta. No la tiene, ¿no? Siempre digo que en un contexto eclesial, o cuando quien abusa es una persona muy religiosa o que tiene prácticas religiosas, pero luego tiene esta como parte oscura,
seguramente el daño espiritual que va a provocar en su víctima va a ser mayor. Porque aunque a veces está este reclamo, ¿dónde estaba Señor?, también en víctimas de protestos intrafamiliares, muchas veces he escuchado esto: yo no tenía a quién acudir, sentía que desconfiaba de todo el mundo, sentía una soledad tremenda, mi mamá no me creyó, mi abuelo huía de él, no podía ir a la casa de mis abuelos, yo lo llevaba conmigo, no desconfiaba de todo el mundo, pero la única persona en la que me pude refugiar fue en Dios. Y en Dios encontré mi tabla de salvación. Y la iglesia fue para mí un salvavidas. Pero cuando el que abusa es precisamente alguien que actúa en nombre de Dios y que representa a Dios y que se dice que es un alter Christus, claro, ¿a quién acude la persona? Bueno, a lo mejor encuentra algún amigo, a lo mejor encuentra alguna persona de confianza que le ayudará a salir adelante, pero a Dios como fuente de consuelo, como confidente y como salvación, cuando precisamente quien está abusando parece que representa a Dios. Por eso en la iglesia nos equivocamos cuando echamos balones fuera y decimos, si la mayoría de los abusos son en las familias, parece que ustedes tienen fijación solo con la iglesia. Las cifras son verdad, el problema es que sus argumentos defensivos a veces brotan de un espíritu de complejo de fortaleza asediada y de quien no capta la gravedad. Esos argumentos de ¿y tú más? Es porque en el fondo no capta a profundidad la gravedad de lo que significa el abuso en un contexto eclesial. Y el Papa lo dice, lo ha dicho muchas veces, es como un culto sacrílego. Estos chicos fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios y sacrificaron al ídolo de su concupiscencia, de forma profana en la misma imagen de Dios. Los pecados y crímenes de personas consagradas adquieren un tinte todavía más oscuro de infidelidad, de vergüenza y deforman el rostro de la Iglesia, socavando su credibilidad. También la Iglesia, junto con sus hijos fieles, es víctima de estas infidelidades y de estos verdaderos y propios delitos de malversación. Y todos nosotros a veces también sentimos el desgaste de vernos bajo la lupa de la sospecha. Y nuestro sentido de pertenencia a la institución y a la Iglesia puede sentirse por momentos heridos. Y yo que viví en Chile toda la crisis de los abusos desde el año 2010, con el escándalo de Caradima y todo lo que significó, claro, tú ibas en el metro, se daban cuenta de que eras cura y te gritaban pederasta. Y no es fácil que te metan a todos en el mismo saco, no es nada fácil. Y el espíritu misionero, porque ¿cómo impacta el abuso en la espiritualidad de los que no son víctimas? Pues también impacta en ese sentido de te ves como ralentizado, te ves como con el miedo, te sientes tan vulnerable, cualquiera puede venir luego a denunciarte y cómo te defiendes. O sea, te sientes pues casi ni trabajar con niños ni con adolescentes, yo ya con adultos solamente, y si eso. Y el sentimiento de vergüenza ante la sociedad y ese sentido de pertenencia que queda como herido ante la propia institución, ¿no? Y es bueno que haya contextos donde podamos hablar y decir qué es lo que me pasa a mí con todo esto de los abusos. Y lo podamos dialogar y conversar en nuestras comunidades y sacar hacia afuera. ¿Cómo me está afectando cada vez que escucho el testimonio de una víctima? Cada vez que aquí en el Perú nos están dando ahora como caja con el tema del sodalicio. O sea, ¿cómo eso nos va llegando? Porque hay duelos que elaborar. Mi iglesia, que yo tenía tantas expectativas y de repente veo una iglesia que, claro que sí, no sé cómo voy de tiempo. ¿Vamos bien? ¿Tengo tiempo todavía? Porque veo que suena el timbre y algunos ya se bañan, por si acaso. Es decir, todos nos sentimos afectados generalmente por esto, todos. Y luego puede sentirse afectada la confianza en las autoridades. Por ejemplo, yo cuando estaba en Chile, ¿sabéis la sensación de orfandad de ver toda una conferencia episcopal dividida? Sensación de orfandad, de decir, ¿y en quién confío? ¿En quién confiamos? Entonces, todo eso que sucede y que impacta en nuestra vivencia de la fe inevitablemente, qué bueno que haya espacios donde se puedan también conversar y elaborar dentro de una forma madura y serena dentro de las comunidades, ¿no?
cuán horrible es que el acceso a Dios se vea obstruido por gentes de iglesia y el nombre de Dios de la vida se vea envenenado. Porque en el abuso, en un contexto eclesial, el nombre de Dios también sufre un abuso en su identidad. La persona que supuestamente más nos acerca a Dios y a su nombre es la que llega a destruir la relación con Dios, y que después de todo las víctimas experimenten cómo su dolor es ignorado, su sufrimiento invisibilizado y sus nuevos lamentos silenciados. Esto hace que los abusos en el seno de la Iglesia sean incluso peores. El cardenal Chandon de Viena. 2010, esto ya es. Dice Daniel Portillo, gran experto para Latinoamérica, la Pontificia Comisión: el asesinato de Dios por la herida del abuso puede significar también el suicidio de su anhelo de trascendencia. Y a veces, acompañando supervivientes, he pensado mucho en esta cita de Nietzsche. Porque es un poco la experiencia existencial que palpo en muchos de ellos. ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender a la tierra de su sol? ¿No estamos vagando como a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su aliento? ¿No hace más frío que antes? ¿No cae constantemente la noche y cada vez más de noche? ¿No oís el rumor de los sepultureros que entierran a Dios? Dios ha muerto. Y de hecho en algún lugar dirá: no conocían otra forma que amar a su Dios clavando a los hombres en cruz. Y si esto lo aplicamos a los abusos, pues claro, existencialmente uno dice: es que cae cada vez más la noche, ese sol desprendido de su tierra, al revés, ¿no? Esa tierra desprendido de su sol, en fin. Son palabras. Mira, este testimonio, un chico que sufrió abusos en el seminario entre los 14 y 16 años. Dice: los abusos me lanzaron a un abismo donde Dios no existe, donde solo puedo conformarme con que si Dios está, yo no puedo sentirlo. Prostituyeron lo más sagrado que tenía, mi cuerpo y mi vocación al sacerdocio. Mis ganas de entregar la vida a Dios eran reales. Y fui arrojado a un espacio difícil de definir, donde la nada existencial me rodea y al fondo veo mi antigua realidad ya inalcanzable. Y es una persona profesional, doctor, ha salido adelante en la vida, pero tiene una añoranza de su fe que ni os lo imagináis. Nostalgia profundísima de Dios. Entonces el abuso ya no solamente es el impacto en la esfera psicológica o del trauma o la esfera de la sexualidad, es también el impacto en esa dimensión espiritual. Siento que me robaron la posibilidad de comunicarme de una forma serena con Dios. Terrible. Y para un cristiano, para un creyente, que la fe es lo más importante, el que crea se salvará, ¿verdad? Que esa posibilidad hacia la fe haya sido obstruida de esta forma, pues no deja de ser algo de lo que tenemos que hacernos también cargo como iglesia, y por eso la prevención siempre será poca. Y aunque quieras gritarle a Dios que le necesito, no existe voz con la que sepa expresarme. En ese abismo del Dios a quien amaba y por quien hubiera entregado hasta mi propia vida, solo me queda la nostalgia. La frase del abismo, ¿os recuerda alguna cita bíblica? ¿Algún pasaje evangélico? Cuando tienta el demonio a Jesús, ¿ya? Los cerdos que se lanzan al abismo, ¿ya? ¿No suena esta parábola del rico pobre y el rico y pulón y Lázaro pobre? ¿No? Y entonces está el rico ahí ardiendo, ¿verdad?, en el infierno, y dice: Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro para que me moje, aunque sea con unas gotitas de agua a la punta de la lengua, porque me tortura esta sed. Respuesta del Padre Abraham: mira, entre tú y nosotros hay un abismo infranqueable. Y cada vez que me decía esta experiencia del abismo me venía, porque es como una experiencia de ser arrojado a un infierno. Es terrible. En el libro cuento su testimonio, en el último libro, porque el libro que ha dicho de acompañamiento psicoespiritual, ese es del 2019, pero el año pasado, 2024, este año, 2024, he publicado uno que se llama Te llamarán mi favorita, sanar la herida espiritual. Y ahí cuento su testimonio y también cuento cómo termina, que pues termina de una manera también bonita, pero
si lo podéis leer. Mira, otro testimonio: mi agresor provocó en mí el miedo hacia Dios. Esta es una mujer adulta. Recomiendo este libro también, PPC, año 2016, Víctimas de la Iglesia, un relato, un camino hacia la sanación. Como si del maligno se tratara, y corrompió en mí la experiencia de la Eucaristía, porque los mismos dedos que sujetaban a Jesús en la hostia santa y me entregaban y lo ponían en mi boca, eran los dedos que abusaban de mi cuerpo. Corrompió la experiencia de la Eucaristía. Inoculó el miedo en mi vida, configuró en mí la imagen de un Dios abusador, explotador, maltratador y cínico, que me exige sometimiento, que me compra, que me vende, que me chantajea. O sea, es la imagen de un Dios convertido en explotador, ¿no? Y luego, si seguimos profundizando, y esto sirve para todos los abusos, no solo intraeclesiales, por ser personas cercanas quienes abusan, el abuso es una traición a la confianza. Y por lo tanto, muchas veces la herida de las personas que han sufrido abusos, por esa traición, con un beso: si mi enemigo me ultrajara, pero eres tú justo mi amigo, ¿verdad? Y dice José Andrés Murillo, una de las víctimas de Caradima y fundador de la Fundación para la Confianza en Chile, dice: el abuso destruye la confianza en otros, pero también en uno mismo, puesto que produce una confusión de límites y roles hasta el extremo de que la víctima llega a creerse cómplice de su propia herida. Se suma a todo lo anterior la destrucción de la confianza en las instituciones, ya sea la familia, ya sea la iglesia, ya sea la justicia, porque a veces la niña fue a contárselo a su mamá y su mamá no la creyó. Y le dijo: mira, hija, siempre llamando la atención. Pero en el fondo es porque, pues eso, no quería perder la relación con quien era su pareja. Y esto sucede muchísimo, ¿no? Ya que estas no siempre son capaces, pueden o quieren proteger ni escuchar nuestra justicia. La ruptura de la confianza es la ruptura de la propia humanidad. Y dice: la lucha principal de las víctimas es volver a confiar. Y yo, en algunos encuentros que he tenido con supervivientes, he tenido esta experiencia. Lo primero que me han dicho es: el móvil, modo avión, no, apágalo mejor, del todo. Y yo, ya, sí, no tengo problema. No me vas a grabar, ¿verdad? No, o sea, pues comprendo la desconfianza. Quiero decir, no me escandaliza, no me extraña, porque han sido heridos precisamente por una traición a su confianza. Y luego, por ejemplo, esta mujer, Mary Collins, que fue miembro de la Pontificia Comisión de Menores, cuando se crea, y ella dice esto, ¿no? La gente de la iglesia, con el arzobispo a la cabeza, me trataron como si estuviera empeñada en dañar a la iglesia. Siempre esta ha sido la estrategia: desacreditar a la víctima lo más posible. Siempre. Siempre proteger primero la institución. Siempre. Vamos aprendiendo, pero nos queda, ¿no? Y hay gente que se ha quedado en el camino. Entonces, la investigación policial fue obstruida, el laicado engañado, yo estaba perpleja. Todo esto condujo a un colapso total de mi confianza y de respeto hacia mi iglesia. Confianza que había sobrevivido intacta a pesar de las acciones de mi abusador. Pero luego ver toda la cultura de encubrimiento y toda la corrupción que vino después, terminó de esto, es como una nueva traición en el fondo. Y dice: intentar salvar la institución del escándalo, y esto sirve para los obispos y superiores mayores y quienes tienen que tomar decisiones, que no es fácil. Yo comprendo que no, si yo estuviera en su lugar no sé si lo sabría hacer tampoco mejor, no es fácil. Pero lo que sí sé es que intentar salvar la institución del escándalo ha causado el mayor de los escándalos y ha perpetuado el daño y la destrucción de la fe de muchas víctimas. Y vamos entrando ya, haciéndonos un poco conscientes de cómo la herida impacta en la dimensión espiritual de la persona, ¿no? Hacia qué miradas, qué encuentros pueden ayudar a hacer un camino de sanación, ¿no? Fijaros, las víctimas de abuso tienden a creer que son sucias, porque hay algo en mí que a lo mejor lo permitió o lo provocó, siendo inocentes. Y tienen una convicción profunda, a veces, de no ser merecedoras de ser amadas. Y les cuesta dejarse querer, les cuesta dejarse amar. Entonces, el primer gran desafío que tiene que a veces afrontar una víctima es aprender a dejarse amar.
pueden ser muy buenas sirviendo a los demás, ayudando, no saben poner límites, porque como el abuso fue la transgresión de los límites, me puedo entregar de una forma hasta compulsiva, pero sin cuidar de ti mismo. Y si además lo reforzamos con cancioncitas como amar es entregarse, ¿cómo sigue? Pero ahí cántenlo. Amar es entregarse. ¿Y quién dijo que había que olvidarse de sí? Amar es olvidarse, amar es entregarse hasta el extremo como Jesús, pero sin olvidarse de sí. Bueno, pues las víctimas de abuso pueden vivir una generosidad desbordante, pero a veces es una compulsión por la entrega, porque tengo que demostrar ante los demás que soy bueno, que sí sirvo, me tengo que merecer el cariño de los demás. Y entonces, luego hay mucha dificultad para pedir ayuda, para dejarse amar, porque también estoy marcado por la desconfianza. Y lo de la desconfianza no es baladí, porque si el acto de fe se basa precisamente en la confianza, y la confianza es lo que está dañada, el acto de fe, que es confiar en Dios, que es ponerme en sus manos, que es abandonarme a Él, queda comprometido, porque la capacidad de confianza fue dañada. Ya cuesta, ya vértigo decir, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias, la oración del abandono. Pues a ver, cuando alguien ha sido dañado tan fuertemente en su confianza, mucho más, ¿no? Entonces, aprender a dejarse amar. Esta es una canción, pero como no hay tiempo, si hay tiempo la ponemos al final, que se llama Dejarse, solo dejarse. Dejarse amar. Y os comparto este testimonio, ¿no? Él me sostuvo sin dejar que cayera irremediablemente en el abismo. Una y otra vez me repite con cariño, no temas, yo estoy contigo, eres preciosa a mis ojos y yo te amo. Ella, Azucena, fue víctima, es un nombre ficticio, fue víctima de incesto por parte de su papá. Y además, después, en la adolescencia, volvió a sufrir victimizaciones. Jesús le dice a mi niña pequeña, esa que vive en mí, yo siempre he estado contigo y he sido testigo de tus primeras sonrisas y balbuceos. He estado contigo sufriendo con cada herida que se abría en tu frágil alma. Tú huías asustada queriendo esconder tu herida, pero yo estaba en ti sufriendo la angustia, llorando de impotencia. ¿Dónde estabas, Señor? Yo estaba en ti sufriendo la angustia, llorando de impotencia, porque todo lo que te hacían a ti me lo estaban haciendo a mí. Te tendía la mano, fíjate esta frase a mí me conmueve mucho. Te tendía la mano, pero tú huías para no ensuciarme. Como ese convencimiento de la persona de estoy sucia, no quiero contaminar a los demás, ¿no? Mi pequeña, solo déjate amar, ningún barro me asusta, para mí eres preciosa. Siento, Señor, que al dejarme amar por ti, al dejar que tú abraces a la niña que tanto ha sufrido, deja que el niño que hay en ti venga a mí, que lo quiero abrazar y bendecir. No se lo impidas. Siento que al abrazar a esa niña interior que tanto ha sufrido, estoy recuperando mi dignidad. Y yo soy un convencido de que el encuentro con Dios y la palabra de Dios, bien vivida y bien planteada, puede ser profundamente terapéutica. Y mi línea de investigación ha sido, y mi intento ha sido unir la psicología y la espiritualidad, porque creo que perfectamente pueden ir de la mano en un camino de sanación. No tengo tiempo para profundizar en eso, solo lanzo el titular. Ahí está un poco la letra de la canción. Y una superviviente me mandó este dibujo por cómo le estaba ayudando a rezar esta canción una y otra vez. La podéis buscar luego en Spotify o en YouTube, o dejarse, solo dejarse, Luis Alfonso Zamora, y ahí escucháis la canción. Dejarse en manos de Dios enamorado, dejar que moldea a su gusto tu barro, etc. Y me regaló esto, Azucena. Vino un día y me dice, mira, te tengo un regalo. Y digo, anda, mira. Y me trae, dice, he sacado a mi niña a jugar, dice, ¿no? Pues una mujer de 50 años ya. Y dice, y bueno, te quería agradecer, y como su nombre es Azucena, y entonces me puso ahí regando unas azucenas. Es como curioso. Porque ella siente que su vida ha florecido. Ha vuelto a florecer. O sea, uno no tiene por qué ni siquiera ser solo un superviviente, uno puede florecer en la vida. Y dentro venían
Es una cajita, la tapa de una cajita, y dentro venía bulbos de azucena, que no los he plantado todavía porque justo me venía para acá, no he tenido tiempo y espero que cuando llegue todavía sobreviva, ¿no? Pero bueno, pues es un motivo de esperanza. Claro que es posible, ¿no? Sanar desde la fe y la espiritualidad. Ella es Alejandra, y os voy a hablar un poquito de ella. Ella me da permiso para que pueda poner su foto aquí, evidentemente, ¿no? Y porque además se dedica a dar charlas en seminarios, conferencias, es terapeuta además, y ella también sufrió abuso por parte luego de un sacerdote. A veces muchas víctimas se da este itinerario biográfico de polivictimizaciones, porque hay como el síndrome de indefensión aprendida, y es como lo que merezco en el fondo. Entonces sufrí abuso y ya parece que tengo que tener una pareja tóxica, hasta que rompes el círculo. Alguien tiene que romper ese círculo de una vez por todas. Bueno, entonces Alejandra, que es la que ha hecho muchas de las imágenes que habéis visto, hizo la portada del libro, del último libro, y me regaló esto ahora que estuvimos en México, me regaló ese dibujo, que lo vamos a ver un poquito mejor ahora. Es este dibujo. Y es Jesús abrazando a una mujer con los brazos caídos. Y entonces ella escribió lo que este dibujo significaba. Y dice: Dios es mi lugar seguro, el abrazo de Dios. Dios es más que una institución, más que las personas que me han dañado incluso dentro de la iglesia. Esta pintura, más que una imagen, es una experiencia donde me sé sostenida por Dios y donde dejo de ser sobreviviente para convertirme en viviente, con deseos, ilusiones, sintiéndome merecedora de la vida. Los abusos no tocaron lo más profundo de mí y ahora soy lo que soy gracias a mi historia. Y tenemos una verdadera apóstol de la prevención. Es una persona que ha transformado su dolor y su historia en ayuda para otros, su herida, que a veces sangra otra vez, en un manantial, como el corazón de Jesús. Esto me gusta mucho decirlo siempre, porque, ¿se cerrarán algún día las heridas? Pues ojalá, pero ¿y si no se llegara a cerrar, cuál es el problema? Hombre, madre, ¿cómo que cuál es el problema? Pues es que mira, en nuestra espiritualidad, y el Papa acaba de publicar una carta preciosa, una encíclica en realidad sobre eso, Diles Signos, nos ha dicho que el corazón de Jesús, de donde brota la sangre y el agua, que representa el bautismo y la Eucaristía, ese corazón traspasado, herido por amor a nosotros, de ese corazón sigue sangrando. Cada vez que se celebra una Eucaristía, un bautismo, es el corazón de Cristo que sigue derramando su misericordia. Y gracias a que esa herida no se cierra, a nosotros nos llega la salvación, nos llega su amor. Y ahí comprendemos la cita bíblica de tus heridas nos han curado. Y esto nos da la esperanza de saber que nuestras heridas, aunque a veces no se cierren del todo, se pueden convertir en un manantial. Se pueden resignificar. Se pueden resignificar. A mí al menos esto me da mucha esperanza, ¿no? Pero volviendo al abrazo, antes de pasar a esto que ya termino, estábamos discerniendo la portada y justo tuve una experiencia este Jueves Santo que a mí fue impresionante. Fui a visitar a una amiga mía con su marido, que yo los quiero muchísimo, nos conocemos desde que éramos adolescentes, y resulta que ha tenido la tragedia, porque es una tragedia, de que los 3 hijos han sido abusados por un tío. Los 3 hijos. El tío está en la cárcel. El mayor, que tiene 20 años, es una tumba, no habla nada, pero tiene toda la sintomatología y tiene todo, se le nota, pero él no habla nada. Donde se reveló todo fue con el pequeño, con el del medio, que ahora tiene 14 años, y después de 2 años de médicos, de no entender qué le pasaba a su hijo, por qué su dolor de estómago, por qué se acurrucaba y tenía miedo, por qué no quería ir de repente ir al colegio, y le llevaba al psicólogo en el colegio, le llevaban al hospital, no encontraban nada, ¿y qué tiene este niño? Al final le hacen una colonoscopía y ahí encuentran. El tío está en la cárcel en este momento y el pequeño, que ahora tiene ya 9 años, pues ha debutado con toda la sintomatología el año pasado. Y yo lo he visto, a veces
pues acurrucarse debajo de la mesa y quedarse ahí y ponerse a llorar de repente, y ataques explosivos de ira incontrolables que uno dice. Y entonces, de repente, es que me está abriendo aquí, de repente estábamos en la sobremesa y la mamá estaba sentada, estábamos conversando, y llegó el niño y se subió en sus piernas y se le acurrucó, pero un niño ya casi de 10 años, de mayorcito, digamos. Se le acurrucó así en posición fetal y le abrazaba fuerte a la mamá. Y le dije a mi amiga, qué imagen tan conmovedora, me conmueve así. Y me dice ella, sí, es que tenemos un trato. Y digo, ¿cómo? Dice, sí, el trato que tenemos es que cada vez que él se empiece a sentir angustiado, cada vez que a él le duela su guatita, cada vez que él tenga miedo, cada vez que él puede venir, subirse, a venir a mí, darme un abrazo y traspasarme todo lo que le inquieta, todo lo que le hace sufrir. Y él me lo traspasa, y yo le traspaso a él pues mi amor, mi fortaleza, para que esté a gusto, para que esté tranquilo, para que no tenga miedo. Y dije, wow, eso es lo que hace Jesús con nosotros en la cruz, en el fondo. Al abrazar nuestra vida, al abrazar nuestra humanidad herida, podemos traspasarle todo lo que nos duele, todo lo que nos angustia, y Él nos traspasa su vida y su espíritu. Esa es la fuerza del abrazo de la cruz, la fuerza del abrazo de la misericordia, ¿no?, del Señor. Por eso al final pues dije, esta es la puerta. La iglesia que soñamos. Allí donde la vida está rota, os pido que contribuyáis a reconstruir los pedazos con la esperanza de que lo que está roto puede recomponerse. Son citas del Papa Francisco. Una iglesia donde la protección a los menores y a las personas frágiles sea una norma para todos, porque la protección es una tarea de todos, ¿no? No solamente de quienes están arriba. Y luego algunas claves para la prevención. No al tabú de los abusos, necesitamos hablar sobre este tema, ponerlo sobre la mesa, que sea parte de la catequesis, de la formación con los padres. Tenemos que hablar sobre estos temas. De lo que no se habla, tenemos la ilusión que no existe, pero no por no hablar significa que no se están dando. Solamente el hablar nos permitirá, claro, no queremos hacer porque tenemos miedo al efecto llamada, y sin embargo es fundamental. Protocolos de actuación clara, me alegra mucho lo que han compartido aquí, ya tenemos el protocolo, que lo están revisando, que se va a llevar. Códigos de conducta conocidos y asumidos. Difusión y socialización de dichos documentos y líneas guías, porque de nada nos sirve tener un protocolo muy bonito si luego no está socializado, si la comunidad no lo conoce, si no lo trabajamos juntos, si no lo asumimos, si cuando tenemos una actividad no decimos sí, yo me comprometo a cumplir con las líneas guía de lo que aquí se plantea. Necesitamos que haya investigaciones ágiles, neutras y veraces, que no estén llevadas por personas que puedan generar conflictos de lealtades. Y esto no es fácil, pero es muy importante. Oficina de recepción de denuncias y atención a víctimas, o centros de escucha, como tiene la hermana que se me ha ido ya. Ah, se me fue. ¿No? Pero por ejemplo, yo les decía, yo voy a una parroquia en Inglaterra y en la puerta de la iglesia un póster gigante diciendo Oficina de Atención a Víctimas, alguna preocupación, alguna duda, comunícate aquí. Y yo digo, ¿y eso está en nuestras parroquias, casas de espiritualidad, centros? ¿Tenemos ese contacto asequible de manera que cualquier persona se mete en la página web y dice centro de escucha, denuncias, tal, o entornos seguros? ¿Dónde encuentro eso? De una manera fácil, actualizada, porque podemos tener la oficina de escucha, pero tiene que estar asequible después para que la gente pueda llegar y comunicar sus preocupaciones, ¿no? Canales claros y actualizados, asequibles, comunicación transparente y oportuna, porque si no comunicamos, no protegemos. Tendría mucho que decir sobre esto. Colaboración con las autoridades civiles y procesos de justicia restaurativa hacia las víctimas y sus familias. Este hombre dice, allí donde encontré la muerte, encontré la salvación. Porque es posible. Si se hacen bien las cosas, es posible sanar. Y esta cita, nuestra meta consiste en convertirnos en la voz de millones de niños abusados.
debemos estar al lado de todos aquellos que han sufrido y han sido heridos. Un día las víctimas nos mirarán no como un enemigo, sino como un defensor y como un amigo. Y yo sueño con una iglesia que abandere la lucha de la protección de la infancia de los más vulnerables, como así ha sido, como fue la irrupción del cristianismo. Que los niños no valían nada, pues dejad que los niños vengan a mí. Y como en nuestra historia gloriosa a nivel institucional, ¿cuántas veces no ha sido la iglesia la que ha estado defendiendo a los más pequeños? Pues hoy, que hemos perdido, parece, credibilidad y autoridad ante la sociedad, necesitamos volver a recuperarla para poder ser otra vez la voz de estos miles y miles de niños abusados en el mundo. Pues yo he dado algunas cifras, pero si pensamos en la trata de menores, solamente en el tapón del Darién, me decían cuando estaba en Panamá en agosto, el año pasado entraron más de 4.000 menores no acompañados. ¿Dónde terminan esos menores? La mayoría víctimas de la trata. O sea, y eso existe porque existe demanda y existe consumo, y la iglesia tiene que poder defender la voz, pero para eso también tenemos que limpiar primero nuestra casa, porque si no, no nos creerán. No nos creerán. No se podrán prevenir los abusos, dijo Jesús, es inevitable que haya escándalos, del todo nunca se podrá prevenir, pero lo que sí podemos prevenir es que si en algún momento sucedan, podamos actuar como se tiene que actuar. Y al final esta es nuestra actitud de rodillas ante las víctimas, reconociendo en ellas el rostro de Jesús, reconociendo su grito de tengo sed, dejando que el encuentro con ellas y su dolor nos interpele, nos conmueva profundamente el corazón, y que podamos decirle a cada persona que más allá de lo que le ha pasado en su vida, Dios le ama, que es infinitamente amada, para Él eres valioso, no eres insignificante, le importas porque eres obra de sus manos, y este amor jamás aplasta, ni margina, ni humilla, ni avasalla, sino que cura y levanta. Pues ahí está la canción. ¿La ponemos, la canción? ¿Sí? Mientras, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, mientras buscan la canción. ¿Van a dar papelitos? ¿Cómo? Ah, papelitos. Sí. ¿Qué opina del ministro de Educación, quien dijo que el abuso a nuestros niños de la selva son costumbres culturales? No conozco el caso, pero vamos, me parece una barbaridad. Yo comprendo que hay situaciones culturales que necesitan también ser evangelizadas. No todo lo que es a veces cultural se tiene que dar ya de por sí. Yo creo que un niño pequeño no está preparado ni psicológica, ni emocionalmente, ni su sexualidad está lo suficientemente madura para asumir la representación de una sexualidad adulta. Es un despertar traumático que no respeta el normal proceso, digamos. Comprendo que a lo mejor puede ser más temprano y que a lo mejor a los 12, 13 años, pues como antiguamente en muchos lugares, a los 14 años ya se casaban, pero no dejan de ser menores. No dejan de ser una infancia que en muchos casos puede ser vulnerada. Entonces sí, habrá que ver los contextos culturales, no digo que no, y tiene una significación distinta, ¿verdad? Y diversa. Pero si son niños, son niños. O sea, bien, yo sé que hay muchas preguntas que se quisieran hacer, pero ya también estamos un poquito con el tiempo. Quisiéramos terminar esta charla conociendo también dos testimonios, los vamos a leer de víctimas, y luego acabar con una oración que nos compromete a todos, que este es un trabajo de todos, que si no tomamos conciencia de esta pandemia, como dice
el Padre, va a terminar arrasándonos. Y sobre todo, algo muy importante, va a terminar con la confianza en Dios y con la confianza en su iglesia. Y eso es lo que tenemos que evitar o reconstruir si se ha perdido. Entonces, si podemos poner los testimonios, ¿sí? Este testimonio lleva como título "No vuelvo a callar", y es el testimonio de una consagrada. Formé parte de una comunidad religiosa durante 13 años. Aún en la etapa de formación, la priora, a pesar de que vivíamos en la misma casa, me envió un email comunicándome que volvería a Perú para iniciar una comunidad junto a otras hermanas. Instaladas ya en Lima, se hacía más fuerte en mí la preocupación respecto a la presencia dinámica del sacerdote que me había acompañado en el discernimiento de mi vocación, quien era bastante cercano a las comunidades. Le expresé que conforme pasaba el tiempo estaba más segura de la manipulación, seducción que dicho sacerdote había ejercido cuando yo era adolescente. Hice mucho hincapié en la seducción y manipulación, pérdida de límites siendo aún menor de edad, además de la convicción de que dicha dinámica no la había realizado solo conmigo, sino también con otras hermanas que habían pertenecido al movimiento de jóvenes. Estas dinámicas eran evidentes en los entornos pastorales. La priora fue cortante en la respuesta y me dejó claro que esa no era mi competencia, que no debía involucrarme en ningún aspecto que implicara a personas en formación y que ella estaba en ello. Más adelante insistí en pedir un acompañamiento terapéutico, pese a que las responsables no lo consideraban necesario. Cuando el terapeuta me preguntaba qué había significado para mí alejarme de ese sacerdote, siempre usaba la imagen del traje de Spider-Man, un traje que te han adherido a la piel, casi perdiéndote en él, y para sacarlo es como desprenderte de la piel, duele. Pero cuando está fuera de ti, sin culpa, vuelve la claridad, la propia identidad, la libertad. Todo este proceso lo viví también dentro del monasterio sin ayuda explícita. Le prohibí a este sacerdote que se acercara a mí, aunque siempre estuve en lucha, porque esta persona era bastante querida y muy bien tratada por la comunidad en España y en Perú. Testimonio de una víctima, Asociación Extramuros. Desde la soledad en busca de sanación. Tal y como lo hemos dicho ya, venimos en un proceso de toma de conciencia que nos lleva a reconocer que se han cometido en nuestra institución diversos abusos, sobre todo de poder y de conciencia por parte de miembros y de exmiembros. Aunque no con la prontitud que la gravedad de los casos ameritaba, hemos tomado conciencia también del daño y del sufrimiento causado a varias personas, como consecuencia de una cultura institucional con dinámicas nocivas y abusivas, de las cuales nos avergonzamos, pedimos perdón y rechazamos enérgicamente. Como mujeres que nos descubrimos llamadas por Dios a una vocación de entrega total al Señor, entregando la mayoría de nosotras más de la mitad de nuestra vida al servicio de la Iglesia en esta comunidad, buscamos un acompañamiento más humano, sobre todo porque nos encontramos en un momento de crisis que nos afecta y nos duele profundamente, teniendo una experiencia de soledad en este proceso que lleva varios años y quisiéramos terminarlo de una manera sanadora y digna para cada una de nosotras.
Testimonio de un acusado, comunidad religiosa en Lima, Perú. Bien, si nos ponemos de pie, por favor, para tener este momento de oración por todas las víctimas que han sufrido, pero también pidiéndole a Dios por todos nosotros, para no ser cómplices, sobre todo con el pecado de omisión. Que todos nosotros pues le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría suficiente para actuar a tiempo, para poder distinguir a tiempo, y de esa manera podamos cada uno de nosotros, en la posición en la que se encuentra, en el cargo que tiene, en la responsabilidad que tiene, salvar una víctima, que es el objetivo principal, salvar víctimas. Vamos a ponernos entonces en oración. Padre, fuente de la vida, humildemente humillados, te entregamos la vergüenza, el movimiento, los más pequeños,
dolor se convierta en medicina. Aunque sientas que has sido abandonada, estás en mi alma tatuada. ¿Crees que tu dolor no tiene fin? Yo te prometo, volverás a sonreír. Porque hoy juro por mi vida que levantaré tus ruinas, convertiré tu llanto en torrentes de alegría. Ya no te llamarán tierra fría y desolada, te dirán mi preferida, por amor a ti yo no descansaré. Oh, por amor a ti mis brazos nunca bajaré, hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Por amor a ti yo no descansaré ni me callaré. Por amor a ti mis brazos nunca bajaré, hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Por amor a ti yo no descansaré ni me callaré. Por amor mis brazos nunca bajaré, hasta que brote la luz de tus heridas y tu dolor se convierta en medicina. Y tu dolor se convierta en medicina. Y tu dolor se convierta en medicina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y damos un fuerte aplauso al Padre Zamorano, quien es el que ha cantado su canción, él es el autor de la canción, el que canta también en la canción. Así que es otra virtud que tiene el Padre Zamorano, que queremos darle las gracias. Si me puedes pasar, Percy, o le puedes entregar, por favor, atrás está un pequeño recuerdo. Sácalo de ahí, ahí. A nombre del vicario provincial, Padre Percy, le hará entrega al Padre Zamorano un pequeño presente que contiene la imagen del Cristo de San Damián, con oración también al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, ya se me alegró, pero un fuerte abrazo para el Padre. Gracias por su enseñanza, y que ese pequeño altar pues lo tenga usted en su habitación y le acompañe sobre este camino tan difícil que tiene. Todos somos llamados a reconstruir la iglesia. Bien. Un fuerte aplauso. Muchas gracias a todos ustedes también por su participación, a todos los que han hecho posible este evento, a la doctora Victoria, a todos los que han tenido esta bonita idea de llevar adelante esta charla. Gracias a todos y paz y bien. Paz y bien.